13,8 mil millones de años atrás, algo imposible sucedió. En un momento no había nada y al siguiente había todo. Pero si el Big Bang fue el inicio de todo, del tiempo, del espacio, de la materia y la energía, entonces, ¿qué existía antes de él? Esta puede ser la pregunta más perturbadora y fundamental de toda la ciencia, cruzando las fronteras entre la física teórica y la filosofía existencial. Todo lo que conocemos sobre nuestro universo depende de causa y efecto. Cada evento tiene un origen, cada fenómeno tiene una explicación. Nos esforzamos por entender las razones por las que las cosas son como son, y aún así, en el nivel más fundamental de toda la realidad, enfrentamos una paradoja. Imposible cómo puede algo surgir de la nada absoluta. Pero esta ausencia de explicación no es por falta de intentos. Durante décadas, las mentes más brillantes de la humanidad han luchado con esta cuestión que desafía nuestra propia comprensión de la existencia. Tal vez, como el renombrado cosmólogo Stephen Hawking una vez propuso, realmente no había nada antes. Considerando el espacio y el tiempo como propiedades inherentes y conjugadas del universo que habitamos, el inicio de ese universo marcó el nacimiento mismo del tiempo. Antes del tiempo, no podría haber espacio y, por lo tanto, ningún universo. Hawking visualizó la geometría del espacio-tiempo, retrocediendo a través de las eras, contrayéndose, curvándose a sí mismo y eventualmente redondeándose en una singularidad perfecta. Buscar algo más allá de eso sería tan sin sentido como buscar algo que fuera al norte del polo norte de la Tierra. El tiempo simplemente no existía para que hubiera un antes, o tal vez no había un inicio real, sino solo un límite fundamental para nuestros poderes de observación y comprensión. Los científicos creen que fue un periodo de fracción de segundo de expansión exponencial, conocido como inflación, lo que puso el Bang en el Big Bang y que definió el escenario para todo lo que siguió. Nuestra inflación se detuvo después de una fracción minúscula de segundo, pero algunos físicos han argumentado que este no es el único periodo de inflación en el cosmos en su totalidad. En cambio, la inflación continúa en otros lugares, eternamente, produciendo universos burbuja distribuidos a través de un potente y eterno multiverso. En esta teoría revolucionaria, nuestro Big Bang no fue el inicio de todo, sino solo el nacimiento de nuestra burbuja cósmica local. Fuera de ella, una sinfonía infinita de Big Bangs resuena a través de dimensiones que nuestra mente apenas puede concebir. Universos naciendo y muriendo en un ritmo cósmico que hace que nuestra existencia de 13,8 millones de años sea solo un suspiro en la eternidad. O tal vez, nuestro universo actual sea meramente el más reciente en una larga y potencialmente infinita serie de cosmos que se expanden y se contraen. Una teoría conocida como Big Bounce. En esta visión, en lugar de comenzar de la nada e inflarse exponencialmente para producir la estructura que vemos hoy, físicos contemporáneos como Paul Steinhardt sugieren crecimiento y contracción cíclicos de todo dentro del universo. Imagina un corazón cósmico que late desde hace trillones de años, cada latido siendo un universo entero. Nuestra realidad sería solo una de las infinitas contracciones y expansiones de este universo universal, donde cada muerte por Big Crunch se convierte en el nacimiento de un nuevo Big Bang. ¿Qué existía antes? Otro universo, muriendo, para que el nuestro pudiera nacer. O tal vez, nuestra comprensión de la escala es fundamentalmente incompleta. El físico Roger Penrose consideró las formas independientemente de su tamaño y cree que podemos hacer lo mismo con el cosmos. En esta idea que dobla la mente, el universo pierde la noción de tiempo y escala en lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y se vuelve, para todos los efectos, equivalente. En su teoría de cosmología cíclica conforme, Penrose sugiere que lo que llamamos antes del Big Bang podría ser el fin distante de otro universo, un eón cósmico que había llegado a su fin frío y vacío. En este estado final, cuando todas las estrellas habían muerto y todos los agujeros negros se habían evaporado, el universo perdería toda noción de escala. Un cosmos infinitamente antiguo e infinitamente grande se volvería indistinguible de un punto infinitamente pequeño e infinitamente joven. El fin
se convierte en el inicio. O tal vez nuestro cosmos surgió como una colisión transitoria de dimensiones que existen más allá de nuestra percepción. La teoría de supercuerdas intenta explicar los fundamentos de la realidad como cuerdas minúsculas y vibrantes dentro de una realidad de 11 dimensiones de hiperespacio. Las 3 dimensiones de espacio y una dimensión del tiempo que experimentamos dentro de nuestro cosmos son meramente una sola brana en el volumen general, y el inicio y el crecimiento de nuestro universo surgen cuando branas de orden superior colisionan en dimensiones que no podemos ni imaginar. En este escenario vertiginoso, lo que existía antes del Big Bang eran dimensiones enteras de realidad, universos paralelos deslizándose a través del hiperespacio como barcos en la noche, hasta que 2 de ellos chocaron en una explosión que creó nuestro espacio-tiempo. El antes no estaba vacío, era un océano dimensional repleto de realidades inimaginables. O tal vez la pregunta misma sea fundamentalmente defectuosa. Algunos físicos argumentan que preguntar ¿qué vino antes del Big Bang? Es como preguntar ¿cuál es el color del sonido? O ¿cuál es el peso de una idea? Si el tiempo fue creado junto con el universo, entonces el concepto de antes simplemente no existe. No es que no había nada antes, es que el antes es una categoría que no existe. O tal vez hay algo más, algún rincón inexplorado de las matemáticas o la física en la cual aún no hemos arrojado luz y que, por ahora, escapa a nuestra comprensión. Teorías cuánticas de gravedad que podrían revelar que la singularidad del Big Bang es solo una ilusión creada por nuestras herramientas matemáticas limitadas. Tal vez, cuando finalmente unifiquemos la mecánica cuántica con la relatividad general, descubramos que el universo se comporta de maneras que hacen que la pregunta misma del antes sea obsoleta. Por ahora, la historia de lo que existía antes de nuestro universo permanece como el mayor misterio de todos, una opción múltiple cósmica donde cada respuesta es tan imposible como fascinante. Es una pregunta que nos fuerza a confrontar los límites no solo de nuestro conocimiento, sino de nuestra propia capacidad para comprender la realidad. Sin embargo, hace 13.8 millones de años, nuestro universo realmente comenzó, ya sea de la nada, de otro universo, de dimensiones colisionando o de algo que aún no podemos concebir. Esta es la historia de lo que pasó después, la era de Planck, el primer momento observable. ¿Dónde es el lugar más caliente del universo? Podrías esperar encontrarlo en el reactor de fusión natural en el centro de una estrella masiva, pero aún mientras te incineras en la zambullida a través de sus profundidades ardientes, tu viaje sería en vano. Las temperaturas en el núcleo alcanzan solo 15 millones de grados Celsius, lo suficientemente caliente para fusionar hidrógeno en helio, pero aún insignificante en la escala cósmica del calor. Puedes mirar aún fenómenos más violentos en el cosmos, como supernovas explosivas. Aquí, durante la muerte dramática de una estrella, capas supercalentadas de gas son expulsadas años luz en todas direcciones, dejando una estrella de neutrones gravitacionalmente compactada en su centro. Las temperaturas aquí superan por mucho los hornos estelares normales, llegando a 100.000 millones de grados Celsius, pero esto todavía no es la temperatura más alta. Puedes buscar aún más profundo en el cosmos en los momentos cataclísmicos cuando 2 agujeros negros colisionan, liberando más energía en ondas gravitacionales que todas las estrellas del universo observable. En estos eventos, la estructura misma del espacio-tiempo se ondula como la superficie de un lago, y temperaturas inconcebibles se alcanzan por fracciones de segundo, pero aún no hemos llegado al límite absoluto. De hecho, la temperatura más alta que jamás se haya registrado en cualquier lugar de nuestro vasto cosmos fue creada a 100 metros bajo el suelo cubierto de nieve cerca de las orillas del lago Le Mans, en Suiza, y no surgió de un proceso natural, sino de los esfuerzos concentrados de miles de científicos y miles de millones de euros en investigación y desarrollo. En el Gran Colisionador de Hadrones de CERN, donde partículas individuales son rutinariamente aplastadas unas contra otras a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz, la colisión de 2 átomos de plomo en el 2012 brevemente produjo una temperatura de alrededor de 5.5 trillones de grados Celsius, 50 veces más caliente
caliente que una supernova y varios cientos de millones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Pero esto todavía no se acerca ni remotamente a la temperatura más alta posible. La temperatura es poco más que una manifestación de la energía de una partícula, su movimiento o qué tan rápidamente está vibrando. El cero absoluto, marcando 0 Kelvin, equivalente a menos 273.15 grados Celsius, es el límite inferior donde las partículas hipotéticamente llegarían a una... El cero absoluto, marcando 0 Kelvin, equivalente a menos 273.15 grados Celsius, es el límite más bajo, donde las partículas hipotéticamente llegarían a una parada completa y temblorosa, si fuera posible alcanzarlo. Pero también hay un límite superior, un calor absoluto que marca la temperatura más alta antes de que las partículas mismas sean destruidas por su propia energía. Se conoce como temperatura de Planck y está alrededor de 1.4 por 10 a la 32 Kelvin, un número tan absurdamente grande que desafía cualquier analogía o comparación. Max Planck, quien dio su nombre a esta temperatura imposible y abrasadora, era un físico teórico alemán dedicado que encontró su base académica a principios del siglo XX. Sus ideas son vistas como los bloques fundamentales de la física cuántica y llevaron a la cuantización de la luz en pedazos discretos de energía llamados fotones, pero también lo llevaron a considerar los cuanta fundamentales de otros fenómenos naturales, usando cualidades universales como la velocidad de la luz y la fuerza de la gravedad, en combinación con su epónima constante de Planck, que derivó de su trabajo sobre radiación electromagnética, definió la longitud de Planck, el quantum más pequeño de distancia posible, como alrededor de 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Para poner esto en perspectiva, si ampliaras un átomo hasta el tamaño de nuestra galaxia, la longitud de Planck aún sería más pequeña que una célula humana. El tiempo que tarda la luz en viajar esta distancia minúscula a través del vacío es el tiempo de Planck, totalizando 5.39 por 10 a la menos 44 segundos. Este es literalmente el intervalo de tiempo más pequeño que tiene algún significado físico. Cualquier evento más rápido que esto simplemente no puede ser distinguido por la física actual. Y la temperatura de Planck, esta medida práctica de calor absoluto, es la temperatura a la que la longitud de onda de la radiación térmica alcanza el diámetro de Planck. No puede ser más pequeño, porque más pequeño que eso no existe. No es una reflexión desfavorable sobre el cerebro humano decir que estos números están más allá de nuestra verdadera comprensión. Estamos evolutivamente sintonizados a escalas que son relevantes para nosotros. Metros, no años luz. Segundos, no eones. Temperaturas donde el agua hierve, no donde el espacio-tiempo mismo se deshace. Y así puede parecer que estas unidades de Planck son demasiado pequeñas o, en el caso de la temperatura, demasiado grandes para ser de algún uso práctico. Pero es al contemplar el momento inmensamente minuto al inicio de nuestro cosmos inmensamente vasto que estas unidades de Planck realmente cobran importancia, porque representan los límites mismos de la realidad física, las fronteras más allá de las cuales nuestra física actual simplemente no se aplica. Nuestro universo se está expandiendo, volviéndose menos denso, y así ha sido toda su historia observable. Los científicos no saben si nuestro universo es infinito o no, pero si lo es, entonces siempre lo ha sido. Así que en lugar de comenzar como un solo punto, también habría comenzado infinitamente grande y en lugar de crecer con el tiempo, simplemente se habría vuelto menos denso. Nuestro universo observable, sin embargo, es diferente. Es la única parte del universo que podemos ver o con la que podemos interactuar, o que puede vernos e interactuar con nosotros, y está limitado por la velocidad de la luz y la distancia que ha logrado viajar desde el nacimiento del universo hace 13.8 billones de años. Pero mientras viajamos de regreso en el tiempo, esa parte observable del universo se encoge y se vuelve más compacta, hasta que eventualmente llegamos a un momento cuando todo dentro de ella tenía solo una unidad de tiempo de Planck de edad, un solo diámetro de longitud de Planck, y con todo nuestro universo observable comprimido en un espacio tan pequeño, la temperatura de todo el cosmos estaba exactamente a la temperatura de Planck. Puede no ser sorpresa saber que este momento, 100 millones de trillones de trillones de trillonésimas de segundo después del inicio del tiempo y el espacio, se conoce como la era de Planck, y es un periodo muy extraño. En este momento primordial, todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y gravedad, estaban unificadas en una superfuerza. El concepto mismo de partículas separadas no existía. En cambio, había solo una sopa cuántica hirviente de energía pura, donde la distinción entre materia y energía, entre espacio y tiempo, entre causa
causa y efecto simplemente no se aplicaba. Y es aquí, en este momento imposible de comprender, que todas nuestras teorías sobre lo que existía antes del Big Bang deben encontrar su fundamento, porque si hay una respuesta a nuestra pregunta fundamental, está escondida en este primer instante de tiempo de Planck, cuando el universo era tan joven y tan caliente que las leyes mismas de la física eran diferentes. En la era de Planck, el tiempo y el espacio pueden haber sido solo conceptos emergentes, surgiendo de algo aún más fundamental que no tenemos palabras para describir. La gravedad cuántica, la unión de la mecánica cuántica con la relatividad general, sugiere que el espacio-tiempo mismo puede estar cuantizado, hecho de bits discretos, más pequeños que la longitud de Planck. Si esto es cierto, entonces nuestra pregunta sobre qué existía antes del Big Bang puede ser como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, no porque no haya respuesta, sino porque la pregunta asume conceptos que simplemente no se aplican en esta escala fundamental de la realidad. ¿Qué existía antes del Big Bang? Tal vez la respuesta no sea algo o nada, sino una categoría completamente diferente de existencia que trasciende nuestra comprensión actual de realidad, tiempo y causalidad. Y esa puede ser la respuesta más profunda de todas, que los misterios más profundos del universo no son solo preguntas que todavía no hemos resuelto, sino preguntas que pueden requerir que repensemos las categorías mismas con las que hacemos preguntas. El antes del Big Bang no puede ser un lugar o un tiempo, sino algo tan fundamentalmente diferente de nuestra experiencia que necesitaremos nuevas palabras, nuevas matemáticas y tal vez nuevas formas de pensar para siquiera comenzar a comprenderlo. Y hasta aquel día, el mayor misterio del cosmos sigue siendo eso mismo, un misterio que nos invita no solo a buscar respuestas, sino a cuestionar las preguntas mismas que creemos que estamos haciendo.